Lo ideal para los zapatos de piel, pues si no tenemos bolsas de tela, bueno, pues utilizamos un papel, utilizamos una bolsa de plástico para que los zapatos no nos manchen el resto de la ropa y siempre suela con suela. Eso, aunque estén limpios, pero siempre pueden tener algo. Con lo cual, vamos a ello. Mira, ya estamos aquí. Lo vamos a subir ahora estos vídeos pequeñitos a Amos de Casa para que vean ustedes realmente cómo se está haciendo. Se mete los calcetines, que nos ha dicho Mónica, en los zapatos para aprovechar el espacio. Que esto le hayamos dicho Amos de Casa, pero nos lo ratifica también Mónica. Y ahora la bolsa de tela para, claro, también queda mucho más curioso, ¿no? Quizá, que no que ahí suelto, ¿no? Lo dice Carlos que sí, que él también lo hace así. Claro, aparte con bailarín, fíjate, tendréis que ir a todos los sitios que tenéis que ir con la maleta a cuestas. Tendréis que tener muchas cosas en la maleta, seguro, que la coloquéis de una manera determinada. Sobre todo, además yo las zapatillas de baile y tal siempre las llevo en una bolsa y claro, también es más higiénico. Y luego tenemos también este otro calzado que también